Hola, buenas tardes, bienvenidos a Casa del Libro, a la presentación de Doctor, no voy a rendirme. Yo soy José Ángel Martos, editor de Diéresis, la editorial que ha publicado este libro. Y antes de empezar propiamente con lo que será la presentación, y como ya ven ustedes, esto no es una presentación al uso ni clásica, al contrario, va a ser mucho más divertida y multitudinaria, por lo que estoy viendo ya, afortunadamente. Vamos a ofrecerles una actuación del Centro de Arte y Escena Chanfrà, dirigido aquí por Riad. Ellos se han ofrecido a colaborar en el mensaje que pretende lanzar este libro y nosotros se lo agradecemos muchísimo, como a todos los que han venido, y bueno, estamos ya deseando escucharles. Muchas gracias, Riad. Pues nada, soy Riad, profesor de percusión de Chanfrà desde el principio. Y mira, para aprovechar la ocasión, ayer nos dieron un premio de solidaridad, sí, ayer. El premio del Parlamento, porque Chanfrà empezó con 16 alumnos y ahora tenemos 600 alumnos. El fruto de 16 años batallando, y espero que digan miles y miles. Gracias por venir y os vamos a mostrar un poco, ¿vale? Gracias. Pues empieza la música. Muchas gracias. Muy suave.
viene acá allí. Hombre. Va, todos aquí. Todos. Venga. 1, 2, 3, vamos. Principales de este libro, y es que no hay barreras para nuestras capacidades. Lo explicamos en el libro a través de la historia de Patricia y lo hemos pretendido explicar también
en la presentación un poco a partir de de cómo va a transcurrir. Como veis hay traducción de signos por parte de Alexandra Hernández Vázquez de la Federación de Personas Sordas de Cataluña. Es otra demostración de este mensaje que las autoras han tenido todo el rato muy presente y han querido divulgar. Es un libro sin barreras y una presentación también sin barreras. Y sin más, voy a presentarlas. Bueno, en nombre de Diéresis, simplemente decir que estamos muy contentos de haber llegado a publicar este libro. Ha sido un trabajo, yo creo que más de 2 años, ¿no?, desde que empezamos, Ana. Y es un libro que surge de otro libro anterior que se llamaba Decididos y en el que se explicaban 10 historias de vida de personas fuera de un entorno competitivo. Una de esas historias era la de Patricia Pólvora y bueno, nos cautivó tanto en la editorial que decidimos pedir que si ellas querían ampliar lo que era un capítulo de un libro y convertirlo en sí mismo en otro libro. Y eso, bueno, que empezó como una idea de la nada, ha acabado convertido en Doctor, no voy a rendirme. Y esperemos que lo disfrutéis mucho cuando lo leáis. De momento ahora os lo van a explicar las 3 personas que a continuación os presento. Por un lado, en el centro, Gemma Bruna, que va a entrevistar a las 2 autoras. Ella es periodista especializada en salud, ha trabajado en la Agencia Catalana de Noticias, también en Europa Press, en el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, y actualmente creo que tiene su propia agencia de comunicación, o sea que también es emprendedora, como nuestras protagonistas. Ella ha publicado diversos libros para organizaciones sanitarias y sociedades científicas y escribe libros de memorias y es coautora de Cuídate, un libro sobre vivencias personales de cuidadores. A su derecha está una de las 2 coautoras del libro, que es Ana Basanta, ya es una autora ya habitual o repetitiva para nosotros en Diéresis y con la que colaboramos siempre muy a gusto. Actualmente trabaja en el diario digital Catalunya Press. Ella también tiene una fuerte vocación de escritora y ha escrito mucho, no solo ha escrito Decididos, sino también libros de viaje, novelas, relatos cortos, tiene premios literarios, bueno, una gran promesa de la escritura y una realidad para nosotros. A partir de su interacción con Patricia Pólvora, a quien yo creo que seguramente la mayoría de vosotros ya conocéis, surgió esta idea y yo creo que entre ellas ha fraguado también una buena relación de amistad, que es lo que ha permitido que las 2 sean coautoras de este libro, y esto es algo que me gusta destacarlo. Es un libro a 4 manos, que es algo que es realmente muy difícil, porque imaginaos si escribir una sola persona, ya lo difícil que es la soledad ante el papel, el saber expresar lo que es. Imagínate cuando además te tienes que poner de acuerdo con otra persona y cuando la historia de esa persona es su biografía, como es el caso de este libro, bueno, doble o triple salto mortal, ¿no?, para las 2, diría yo. Patricia, ella, bueno, aunque conozcáis su historia, la voy a repetir para los que no. Nació en Buenos Aires, de padres uruguayos. De pequeña se trasladó con su familia a Suecia, donde vivió prácticamente 30 años. Allí trabajó en la multinacional Ericsson y en 2005 vino a Barcelona, donde, entre otras muchas cosas, fundó su empresa Teterum, en la que colaboran personas de diferentes centros ocupacionales. Por cierto, después, para los que se vayan a ir antes, os perderéis porque tendremos té, bizcocho, pastel, gentileza de Teterum. O sea que esta es una presentación en la que hay que quedarse hasta el final, no solo para que te firmen el libro, sino porque luego también hay un pequeño pisco labis. Detrás de todos los cambios de Patricia hay un detonante, y este es el motivo del libro, que no voy a insistir mucho, es el tema, ¿no?, como diríamos los periodistas, es la percha, cuando con 29 años le diagnosticaron artritis reumatoide. A partir de esta experiencia, que ella lleva tan bien, pero que al mismo tiempo es tan difícil, nace este libro, nace Doctor, no voy a rendirme, en el que explica cómo se ha enfrentado y se sigue enfrentando a esta enfermedad. O sea que yo os pediría un aplauso para que se animen a empezar y os dejo con ella.
a todos. De hecho, cuando hace un par o 3 de semanas Ana y Patricia me pidieron a ver si quería acompañarlas en la presentación del libro, yo antes... ¿No? ¿Sí? No sé, ¿no? Vale. Pero ahora sí, ¿no? Sí. ¿No? Venga. ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno. Intentaré gritar un poquito más. Os comentaba que cuando hace un par o 3 de semanas, Ana Basanta, con la que compartimos desde hace muchos años profesión, colega de profesión, y también Patricia, me pidieron presentar este libro. Lo primero que pensé al empezar a leer los primeros capítulos, porque el libro todavía no estaba, digamos, como lo tenemos hoy, pensé que realmente sería una historia de una enfermedad y de una mujer que convivía simplemente con la enfermedad, con los obstáculos que esto comporta, seguramente con la situación en la que hay en muchas ocasiones a la hora de tomar contacto con el sistema sanitario y con una enfermedad, la artritis reumatoide, que todavía hoy es una enfermedad silenciosa y con la que hay que romper tabús. Pero al cabo de unas páginas, cuando me sumergí en la historia, descubrí que realmente no es el libro de una mujer enferma, sino que es mucho más. Es del camino de vida, en este caso de Patricia Pólvora, una mujer luchadora, que se enamora, que sufre, que se separa, que baila, que se integra en una nueva ciudad como Barcelona, procedente de Suecia, país en el que nació, originaria de Argentina y con la identidad, yo creo, marcada en su sangre de Uruguay, ¿no? Que es de donde proceden sus padres. Es una mujer que finalmente, como nos comentaba el editor, pues emprende y finalmente que lucha para ser feliz. Es verdad que el libro supone un granito de arena, yo creo que importante, para dar visibilidad a una enfermedad, como os comentaba, todavía yo creo que desconocida. Mayoritariamente las personas, los ciudadanos, relacionamos la artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria del sistema inmune, con un colectivo concreto de la población que son las personas mayores. Pero realmente va mucho más allá, le afecta a personas jóvenes, en este caso como Patricia, que de hecho te detectaron la enfermedad con solo 29 años. De hecho, la convivencia con la enfermedad es el hilo argumental de este camino, de esta historia, pero yo creo que muchas personas, no solo personas enfermas, os podéis sentir identificadas con sus vivencias, ¿no? Porque son vivencias que yo creo que hablan de integración, de adaptación y de valorar la diferencia. Es la historia de una parte de la vida de Patricia en el que cuentas tu día a día, los obstáculos para poder salir adelante y que empieza en el momento del diagnóstico y un momento yo creo que clave, que es a los 29 años, que de hecho te combinaron a jubilar, a prejubilarte, ¿no? Con solo 29 años, ¿no? Fue como una sentencia, ¿no? Casi de final. Este libro está escrito por la periodista y escritora Ana Basanta, que nos acompaña, que yo creo que con tu pluma no solo eres capaz de retratar las vivencias de Patricia, como haría cualquier otro periodista, sino que haces algo mucho más difícil, ¿no? En la forma de narrar y de explicar, te adentras yo no creo que en el corazón, ni en la piel, te adentras en las entrañas de Patricia para escribir como si fueras prácticamente ella, cómo siente, cómo piensa y cómo afronta la vida. De hecho, José Ángel Martos nos ha hablado un poquito de que, bueno, que la historia de Patricia salió de otro libro tuyo que publicaste en 2016, que es el libro Decididos, pero hay un momento que alguien detecta que detrás de esta historia hay una historia que puede sustentar todo un libro entero, porque es un libro de casi prácticamente 200 páginas. ¿Cómo llegas a esta conclusión de decir, aquí hay una historia
y vale la pena contarla. Buenas tardes a todos, ¿se me oye bien? Sí, de acuerdo. Pues yo creo que me di cuenta de que la historia de Patricia era mucho más grande de lo que yo creía casi desde el primer minuto. Yo contacté con Patricia y con Teterum porque yo había escuchado algo de una chica sueca que había venido a Barcelona y vendía tés a domicilio. Yo buscaba cambios poco usuales y me pareció que este podía ser uno de ellos. Contacté con un teléfono que había en la página de Teterum. Enseguida nos pusimos de acuerdo, quedamos en una cafetería, muy amable, muy bien, y al poquito tiempo de saludarnos y empezar la entrevista, le miré las manos y le pregunté qué le pasaba y me dijo, artritis reumatoide. Me lo empezó a explicar y bueno, ya estoy familiarizada con la enfermedad porque mi madre también la tiene. En su caso no fue tan joven como en el caso de Patricia, pero ya sabía de que iba un poquito esto del dolor, de que iba un poquito esto de los brotes, y pensé, wow, 29 años, y yo aquí venía a hablar de té. Después, hablando de Teterum, me explicó también que una de las cosas importantes de Teterum son los artesanos con cariño. Colaboran personas de diferentes centros, de diferentes entidades, y me decía, por ejemplo, es que hay personas con esclerosis múltiple que a lo mejor por la tarde están más cansadas, pero por la mañana pues tienen vitalidad, y ellos son los que, por ejemplo, se encargan de hacer paquetes más personalizados, o por ejemplo también están personas con síndrome de Down que se encargan de pesar el té, y lo explicaba como con mucho cariño, y ahí yo ya me daba cuenta de que tenía mucho más que lo que yo estaba buscando, me sobrepasaba. Después ya hablamos de su infancia en Suecia, de que venía de Argentina, de que sus padres eran de Uruguay, entonces ya me sobrepasó. Yo sabía que iba a hablar de cambios de vida, pero que esto era mucho más grande. Decidido se publicó la historia de Patricia y de otras 9 personas más, 9 casos más. Pasó el tiempo, como aproximadamente 1 año o 2 años, y hablando con José Ángel, que ya lo habíamos hecho alguna vez, vimos que había mucho potencial. Primera respuesta de Patricia cuando se lo propusimos fue: yo os quiero preguntar una cosa. Si ahora os digo a cualquiera de vosotros, levántate por favor y hazme un striptease, lo primero que pensé es que me ha pasado algo, que esto es una presentación de un libro y que aquí viene esta pregunta. Pues básicamente esa primera reacción de Ana, ¿para qué me preguntas esto, por favor? Es algo que es lo que ha hecho Patricia. Ella ha ido pues quitándose capas y capas y capas, y así ha ido saliendo este libro. O sea que felicidades también por todo el esfuerzo, porque yo lo he visto tarde a tarde, café a café y té a té. ¿Cómo se escribe este libro? Es a 4 manos, digamos que yo he puesto el sujeto verbo predicado, un poquito de orden, también con colaboración de Patricia, de José Ángel, pero la gran cocina pues ha estado ahí en mis manos, pero la base, que era muy buena, ha venido de entrevistas durante 1 año, de textos que Patricia me ha pasado durante los últimos aproximadamente 15 años, pues que en algún momento le servían de terapia, que no tenían por qué estar ordenados, porque podía ser un monólogo, podía ser un desahogo, podía ser una lista de cosas que puedo hacer, porque Patricia puede hacer muchas cosas, y entonces decidimos, por una cuestión de honestidad, firmarlo las dos por eso. Y bueno, luego también los emails, a veces hacíamos entrevistas más tematizadas que cronológicas, y hablábamos, por ejemplo, del amor, porque nos parecía que si hay una capacidad que no se nos puede negar es la de, queda cursi, pero es que es verdad, si lo pensáis y no lo decís, yo os voy a decir que soy más cursi, es verdad, o sea, la capacidad de amar y de ser amado no nos la pueden quitar. Entonces pensamos que el amor tenía que estar, y le dedicamos no un capítulo sino 2 capítulos. A veces pienso, a lo mejor la gente se lo lee y dice, pero ¿dónde va a parar? Tenéis que llegar hasta el final para saber dónde voy a parar o dónde vamos a parar. Ana, cada vez hay más periodistas que acabamos escribiendo libros, ¿no? Y yo creo que eso tiene un porqué, ¿no? Porque al fin y al cabo explicar y contar historias humanas, también en profundidad, es la base, entiendo yo, del periodismo. Como periodista que eres, el hecho de escribir libros se ha transformado en una necesidad profesional. Sí, se ha transformado en una necesidad profesional y personal, y yo creo que es mi forma de comunicarme con el mundo. Hay personas que tocan música, como el grupo que hemos tenido antes, otras pues que pueden dibujar una mano, otras que tienen otro tipo de arte. Mi forma de comunicarme es escribiendo, y como periodista
Yo creo que al principio muchos periodistas empezamos con cierto romanticismo. Es probable que siga quedando, no probable, es seguro que sigue quedando romanticismo. Pero también es verdad que el día a día de esta profesión, como de otras muchas profesiones, no es la única, es cambiante. Y hablando de la que yo conozco, tienes muchas decepciones profesionales, pero por el día a día, porque a una le gustaría hacer un tema y estar 2 años para hacerlo, pero esto no funciona así. En un día a lo mejor tienes que hacer 10, por poner una cifra, pueden ser más o pueden ser menos. Después está la dictadura del clic. Con las nuevas tecnologías, a lo mejor tiene muchos más clics, se ve mucho más la noticia que diga primer caso de coronavirus en Cataluña, que no una historia social con un contexto social, con buenas intenciones, que sea potente la historia. O sea, yo estoy a favor de que hay buenas personas con buenos titulares, no todo tiene que ser dramatismo, que lógicamente también es importante. Entonces yo creo que escribir libros me ayuda a estas temáticas sociales que a mí me gusta tratar, pero que no siempre se puede hacer ni con el tiempo necesario, ni estrictamente con toda la profesionalidad periodística que te gustaría, me ayuda a salvarme a mí misma. De hecho, el libro es mucho más que un reportaje, ¿eh? Pero bueno, hay espacio y hay tiempo, ¿no?, para poder retratar realmente, pues, la historia que te interesaba. De hecho, como periodistas y como escritoras hay historias un poco que entran y salen de tu vida, ¿no?, que son interesantes, pero entiendo que este libro para ti ha sido especial porque la historia te ha impactado de forma distinta, ¿no? ¿Qué sello, qué rastro te ha dejado profesionalmente el hecho de poder adentrarte en este proyecto que además ha durado 2 años? Profesionalmente yo creo que he hecho una cosa que con el periodismo todos nos gustaría hacer. Modestamente creo que hemos contribuido a hacer que el mundo sea un poquito mejor. Y eso me parece algo muy bueno. Y personalmente, también supongo que en la misma línea, a mí sí que me ha ayudado. Yo creo que Patricia, como leéis en el título, doctor, no voy a rendirme. Mujer, valiente, firme, decidida, todo esto es verdad, y tiene muchas cosas. Pero yo de Patricia me quedo con 2 características. Lo estaba pensando esta tarde y os las quería decir. Una es la vulnerabilidad, porque ella es muy fuerte, pero ella es vulnerable y ella ha hecho un esfuerzo increíble para ir explicando todas estas páginas. Uy, pensaba que me había quedado sin micro. Antes os hablaba con esto de si me tuvierais que explicar vuestra historia, a lo mejor la hacíais, pero luego esta historia la va a leer tu madre, la va a leer tu hijo quizás algún día, la va a leer tu hermano, la van a leer tus amigos, parejas que han aparecido por tu vida y que están en este libro también. Eso es mostrarte con todas tus vulnerabilidades y eso es hacerte muy fuerte. La segunda característica que a mí me gusta de Patricia, porque la he podido conocer más allá del libro, es que es tan agradecida. Patricia, eres agradecida por toda la suerte que tuviste, o suerte o empuje y trabajo, por todas las personas que te ayudaron en Suecia. Eres agradecida por todas las personas que te ayudaron en Barcelona. Cuando hablamos de Teterum me dices, ha sido un trabajo en equipo, porque yo no sabía hacer una empresa. Yo venía de una multinacional y recibía un dinero al mes. Y me asesoraron muchas personas y hubieron muchas reuniones. Es un trabajo en equipo. Aunque lo ideaste tú, siempre piensas en los demás. Y como esto, las enfermeras, por ejemplo, hay unas páginas de Patricia en las que para explicar un tema que a mí me parece muy dramático y que no os quiero avanzar para que también os llegue, empieza a hablar de su visión de qué son las enfermeras. Y es una cosa, bajo mi punto de vista, tan bonita que cuando en las últimas revisiones iba mirando las páginas para que no se nos escapara nada, volví a llorar porque es que es bonito y porque es tan bonito como fuerte y necesario. Por eso a mí me gustaría esta tarde ser yo quien te diera las gracias. Una, por confiar en mí. Y la otra porque sí que me has ayudado a ver el mundo de una forma diferente, a ser más comprensiva y a ser todavía un poquito más integradora. Gracias. Bueno, Patricia, intentaremos no hacer mucho spoiler, sí, pero vamos a contar un poquito, un trocito de tu historia. Y claro, los 29 años de edad marcaron un inicio
un reinicio prácticamente de tu vida, ¿no? Un antes y un después. ¿Cómo era la Patricia de antes de esta edad? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era? Me está pasando una cosa súper curiosa ahora, es que cuando me pongo nerviosa se me tapa una oreja. Entonces, si hablo muy alto es por eso, que tengo la oreja tapada. ¿Cómo era la Patricia de antes? ¿Sabes esas pelis que ves como un personaje que dice lo tiene todo, es súper feliz, tiene el mejor trabajo del mundo, tiene la mejor familia del mundo, se está por casar, está por adoptar un niño, viaja por todas partes del mundo, baila todas las noches, se levanta por la mañana con una energía impresionante y se quiere comer el mundo? Pues esa era yo cuando tenía 29 años, esa era mi antes. Y llegó un momento que a esta edad te cae prácticamente una sentencia. Sí, a veces decimos la sentencia de la muerte, ¿no? Pero casi fue así. A esta edad, de la noche a la mañana, no contaremos mucho bien qué pasó, pero de la noche a la mañana pues me encuentro en una situación, en una cama, literalmente, inmovible, que no puedo mover nada del cuerpo porque apenas lo muevo me da tanto dolor que me desmayo. Entonces esta es mi antes y mi después. O sea, de 29 años tope feliz, de repente me encuentro en esta situación que para mí era, a partir de ahora mi vida ha cambiado, sin saber bien qué me pasaba y sin saber hacia dónde me llevaba este cambio. El proceso, de hecho, es un proceso de duelo, porque no es un proceso de decir de la noche a la mañana voy a luchar, pero ¿cuáles son aquellos factores que hicieron que te vinieras para arriba, que dijeras yo me voy a rendir, yo voy a luchar, o lo voy a intentar? Es súper curioso porque esta pregunta la hablamos hace una semana, estuvimos repasando posibles preguntas y en esta pregunta no supe realmente contestar en aquel momento y me tiré toda una semana pensando qué es lo que hace que yo me levanto, porque cuando miro mi pasado no estoy segura de que pueda repetir lo que hice en aquel entonces. Y estuve prácticamente una semana hasta ayer, y ayer en una meditación me salió una típica frase esta que de repente dices, esto era, y la frase era, es en inglés, pero traducida sería, el propósito de la vida es encontrar el propósito de tu vida. Con esta frase me di cuenta que la razón por la cual yo he luchado como he luchado es porque en ese mismo momento, a los 29, 28, 29, yo había encontrado un propósito de mi vida. Y el propósito de mi vida en esa época era poder ayudar, porque me había dado cuenta que mi historia, que ya veremos en el libro, viene mucho de como que el mundo me ha salvado la vida. Vengo de una dictadura, vengo de unos padres que salen de un país en un momento X, llego a un país que me recibe como inmigrante en un momento X. O sea, todos estos pasos son situaciones en la vida que si la resumes dice, y tienes vida, porque podría ser que no la tuvieras por la situación que has tenido. Entonces, esta sensación de que tengo la vida gracias a, que hablamos no al agradecer, gracias a un país, gracias a mis padres, gracias a personas que han hecho posible que yo tenga una vida, me ha hecho sentir a mí desde muy pequeña como una necesidad de devolver al mundo esta vida que yo había recibido. Y ese devolver al mundo, sobre esta edad, descubrí que la podía satisfacer a través de ONGs, a través de ayudar a estudiantes de 15 años, inmigrantes en Suecia con dificultad de aceptar la sociedad sueca. Y estaba en esa fase, en descubrir el mundo y devolver. Y cuando estaba meditando me acordé de lo que pensé en ese momento, en esa cama, en esa oscuridad. Pensé, yo ahora no me puedo morir, porque yo todavía no he dado lo que he conseguido. Era como la sensación de no haber pagado la deuda. Y esa situación fue lo que realmente me hizo sacar esta fuerza y decir, no, yo aquí no me quedo, yo no estoy en el final, estoy en el principio. Y es una de las claves que he descubierto esa final, mi fortaleza, ¿no? En todo caso, explicabas una cosa que para mí creo que no pasa nada desapercibida en el libro ni en tu historia de vida. Y yo creo que un poquito el no rendirse y la lucha, en tu caso la llevas un poquito en los genes, porque eres hija de refugiados políticos y yo creo que tanto tu madre como tu padre te han enseñado que lo último es dejarse rendir. Sí. De hecho, mi madre que está aquí, mi fantástica madre que está aquí cuidando a los niños detrás de la mesa,
me sirvió mucho y que me sigue sirviendo, que nos sirve a todos. Y a veces cuando uno tiene objetivos muy a largo plazo, tú estás ahí inmóvil, tu vida ha cambiado totalmente, ¿qué quieres hacer? Volver hacia donde estabas, ¿no? Hacia la vida feliz. Pues ese paso es muy, muy largo, es muy, muy lejos. Entonces, mi madre me ha enseñado que hay que hacer pequeños pasos y en estos pequeños pasos disfrutar de esos pequeños momentos. ¿Qué significa? Que si hoy consigues bajar los 10 escalones a la puerta de tu casa con el dolor que sientes, te invito a tomar un café. Que si mañana consigues lavarte los dientes, ir al trabajo, cuando vuelvas tienes unas flores en la mesa. O sea, la manera de disfrutar de estos pequeños logros, de los pequeños momentos, a mí me ha ayudado durante estos 15 años, que fue la lucha más grande que tuve con mi enfermedad, fueron durante 15 años, porque me ponía pequeños retos, no me ponía el súper reto. Y creo que eso es una herramienta que es útil en cualquier situación, en cualquier momento. Y esto me lo ha enseñado, lo que dices tú, los genes, pues mi madre a través de su experiencia con lo que ella ha vivido, ¿no? En su vida. En tu caso, yo creo que el factor suerte también es fundamental, porque Patricia se encontró con una jefa, yo creo, en la empresa en la que trabajaba, creo que bastante comprensiva, ¿no? Que te ayudó, ¿no? A gestionar más o menos pues, tu enfermedad. Y eso realmente es algo que no abunda, ¿eh? Hablando con enfermos crónicos, el sistema empresarial o la organización del trabajo no lo pone nada fácil, pero en tu caso entiendo que, bueno, que te ayudaron un poquito. Sí, hay una parte de suerte también, y creo que también hay una parte anterior a la suerte que es la necesidad y esta fortaleza interna de luchar contra lo que un sistema, en este caso en Suecia, ya había predefinido para mí. Suecia es un país fantástico, con un sistema social fantástico. En mi caso se me daban las mejores posibilidades, pero capaz no era lo que yo quería, ¿no? Entonces yo podría haberme dicho, pues vale, esto es lo que hay, y esto es lo que me toca, de jubilarme, etcétera. Pero tenía algo dentro de mí que decía, no, lucha contra esto, porque esto no es lo que tú realmente quieres. ¿De dónde viene esta lucha? Pues en mi infancia la he sentido en el aire. O sea, mi padre, otra cosa me enseñó mi padre, es el concepto de tener la paciencia y luchar por algo en lo que tú crees, ¿no? Yo vengo de una familia de inmigrantes, pero que son refugiados políticos, por lo tanto han luchado por unas ideales y una manera de pensar. Y todo esto, pese a que estábamos en Suecia, en un país pacífico, 250 años sin guerras, en mi casa yo vivía esta sensación de lucha, porque veía gente que había venido de las cárceles, que habían luchado por lo suyo, veía como mis padres luchaban para sacar a gente también de las cárceles y darle una mejor vida, vivía con Amnesty y todas las organizaciones que luchaban por los derechos humanos. Entonces, esta lucha fue lo que hizo que yo me sentara con mi otra luchadora en ese momento dado y dije, yo aquí no me puedo quedar, no puedo seguir así, necesito tu ayuda para poder seguir trabajando, pero con la enfermedad que yo tengo. En general, ¿crees que vivimos en unas... Que hay pocas jefas como las que yo tenía y hay pocas sociedades que realmente cuiden? O sea, muchas veces encuadramos todos y pensamos que todos nos sentimos bien en ese entorno, ¿no? Pero si nos preocupáramos más por la situación de cada individuo, pues podría ser como los chicos que trabajan conmigo, que aunque tengas un autismo grave, que no sabes leer, no sabes escribir, no sabes ni siquiera firmar una tarjeta, puedas llevar un shop online de té. ¿Por qué llevas un shop online de té? Porque no miramos esta discapacidad, porque lo que miramos es la capacidad de estas personas. ¿Cuál es la capacidad de estas personas? Pues que tienen un sistema increíble que no tenemos nosotros para sistematizar las cosas. Quiere decir que puede ser que no sepan leer el nombre de un té, pero puede recordar más de 100 símbolos. Por lo tanto, ponemos símbolos en los tés para que ellos puedan hacer este trabajo. Entonces, una sociedad cuidadora cuida de estos detalles. ¿Por qué los chicos que han estado hoy aquí no pueden tocar música en cualquier lugar? ¿Por qué no son los primeros, ¿no? Si son los excelentes músicos? ¿Por qué no bebemos agua como lo que vamos a beber hoy, que cuando la compras haces pozos? ¿Por qué tenemos que pensar en agua como producto para ganar más dinero a las empresas? Al final va todo unido, ¿no? Una sociedad cuidadora, creo, es yo la que piensa dos veces antes de decidir tomar una decisión y aplicar esa decisión a todo el mundo como si todos fuéramos iguales. Y es que no lo somos.
yo creo que el sistema no ayuda mucho, ¿no? Las administraciones tampoco, y realmente también nos enseñan poco a cuidar, ¿no? Individualmente puede que sí que funcione a nivel de las familias, Sí, sí. ¿no? Pero a nivel de sistema, vivimos una situación de un sistema muy rápido, ¿no? En el que, ¿no? En el que el triunfo y el éxito es lo primero y justamente, ¿no? Valoramos poco la diferencia, ¿no? La ponemos poco en Sí, valor. siempre saco un caso así de Suecia que me gusta contar. Y es que cuando nosotros llegamos a Suecia, yo tenía 7 meses, mis padres tendrían 23, 24 años. Recuerdo que Suecia en esa época, estoy hablando de los años 70, Suecia tenía como un pensamiento que si integrábamos a los inmigrantes que venían a este país, los hijos de los inmigrantes enriquecerían la cultura sueca, que la cultura sueca era una cultura muy cerrada. Yo siempre digo, había una leche, no había 20. Entonces, era una cultura donde no había ni plátanos, ¿sí? Y necesitaba como más input de otras culturas. ¿Qué hacían? Pues apostaban por nosotros como hijos de inmigrantes. ¿De qué manera? Que en las escuelas era obligación la lengua materna. O sea, el castellano, que sería lo primero que sacaras, eso era obligación. ¿Por qué? Porque si yo mantenía mi lengua materna, cuando yo creciera, trabajara, etcétera, enriquecería ese país con mi cultura y con mi idioma. A diferencia de decir, no, el árabe o el chino o lo que sea, pues eso fuera, eso en tu casa, y en la sociedad aquí habla sueco, que podría ser lo más normal. Pues ellos tenían este pensamiento. Si así lo lleváramos a todos los ámbitos, yo creo que habría muchísima más gente que podría trabajar pese a tener migraña, pese a tener esclerosis múltiple, pese a... Porque hay maneras de adaptar las cosas y es simplemente buscarle las formas. Yo al final creo que de este libro, Ana, puede salir otro libro, ¿eh? Porque hay una historia aquí de los orígenes también de Patricia súper interesante. Pero yo me preguntaba, al principio comentabas que cuando le propusiste a Patricia, ¿no? El hecho de contar su vida a través de un libro, la primera respuesta, que suele ser la típica, fue no. Pero al final, pues bueno, lo conseguiste, ¿no? Pero el libro, Patricia, ¿ha sido terapéutico para ti? ¿Ha sido un espacio de terapia? Sí, yo creo que he llorado más que nunca con este libro. Por muchas cosas. Primero que es mucho lo que dice Ana, ¿no? Esta vulnerabilidad, esta manera de exponerse al mundo de esta manera, que es como, a ver, es mi vida aquí adentro. Entonces yo sé que habrá gente en el público, yo sé que mi madre, mi padre van a leer este libro. Y habrán cosas en este libro que no sabrán, que se las he ocultado por ser hija y por no querer herir y por no querer preocupar. Y a lo mismo a los amigos, ¿no? Y a las personas que se sentirán identificados aquí. Y eso es muy vulnerable porque lo que viene después va a ser la parte dura. Va a ser el tener que explicar por qué esto no lo he contado, porque esto me lo he llevado yo a mí misma. Porque si algo es verdad, es que esta enfermedad yo la he llevado muy interiorizada. De hecho, aquí hay quiero presentaros esto. Esto es lo más fantástico que ha pasado aquí durante esta mañana. ¿Lo veis? Es una mano. Esta mano la ha dibujado Angélica, que está al final de todo porque se esconde. Angélica es una persona fantástica, es muy joven, ahora tiene 16. La conocí haciendo como una tutoría que hacemos aquí en Barcelona, en que juntamos a personas como yo y a chicas muy jóvenes para ayudarnos mutuamente a crecer como persona. Ella quería ser artista y ella quiere dibujar. En ese momento no había ningún pensamiento de que eso fuera posible, porque por donde estudiaba y su entorno, bueno, tampoco apoyaba esto. Pues conjuntamente decidimos buscar esta carrera y hoy en día está estudiando el bachillerato de esto. ¿Qué pasa? Que ella está viviendo su sueño con esto. Cuando le pedí el otro día que dibujara mi mano, claro, lo natural sería que dibujaras una mano que está bien, ¿no? ¿Por qué coger la que está más chunga, que es esta? ¿Por qué no coger la otra que está mejor? Pues yo dije, no, esta es mi identidad. O sea, al final esto es mi terapia. Es aceptar que yo vivo con esta enfermedad, pues me desmonta de esta manera, pero yo no soy mi mano, yo soy toda yo. Y quiero que se me vea como yo. Por lo tanto, yo creo que sí, terapia sí, para llegar a este punto de decir, pues mira, yo soy todo esto. Mano chunga, con cabeza, con... ¿Qué has aprendido de este camino? Porque aunque haya momentos de dificultades, de todas las dificultades se aprenden. Y yo creo que ha sido también para ti un aprendizaje. Sí, he aprendido muchas cosas, pero creo que una de las que más me sirve
Es que yo creo que aquí estamos para conectar. Yo tengo esta sensación de que la vida va de conexiones con personas. Y si vamos a estar hablando de los iPhones, si vamos a estar hablando de la nueva peli que ha salido, pues nos conectamos. Ya está muy bien, pero la conexión real es cómo estás realmente, cómo te sientes, qué piensas. Y yo creo que hasta que uno no se abre, o sea, hasta cierto punto, ti misma, ¿no? Hablar sobre estos temas que realmente te mueven, no tenemos una conexión en la sociedad. Y tengo la sensación de que nos falta bastante esta conexión. Y tenemos que volver a reconectar. Entonces he aprendido que yo también tengo que sacarme 25.000 capas que he creado durante estos años y realmente mostrarme tal como soy, con esta vulnerabilidad, que es lo que me ha enseñado el libro, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tienes que crearte excusas para escribir esto? Es simplemente una vida de una persona como 84 que hay aquí adentro, que todos hemos pasado por diferentes barreras, pero que en todas estas barreras siempre acabamos en lo mismo, en tener que reconectar con nosotros para poder aceptar, para poder seguir adelante. Pues yo creo que lo que he aprendido es que sí, a la vulnerabilidad duele un montón y es súper difícil, pero prefiero esa vida que una vida con 20.000 tapas y haciéndome la que no siente, la que está bien, la que todo es perfecto, la que es súper fuerte, cuando igual no siempre es así. Un día sí, pero otro día puede ser que no. En fin, yo creo que al final nos encontramos... Gracias, Patricia. Por mostrar tu vulnerabilidad, es importante. Yo creo que al fin nos encontramos con un libro escrito, redactado y yo creo que vivido también con propósito. Hay aquí un propósito detrás del libro que yo creo que es el de impactar, hacer reflexionar, servir de ayuda, intentar por un momento poder reconectar también con nosotros mismos, los que conviven con la enfermedad y los que convivimos también con pequeños obstáculos, menos obstáculos, pero también los obstáculos que nos impone la propia vida. Yo la verdad es que os invito a leerlo, a comprarlo y también a compartirlo, ¿no? Porque yo creo que es un libro que genera debate, ¿no? Y que hace reflexionar. Yo creo que por encima de todo es un libro que no nos va a dejar indiferentes. Y ahora sí que yo pediría, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento de poder comentar o preguntar lo que queréis a las co-culpables de toda esta historia, Ana Basanta y Patricia Polora. Sí que os rogaría que si las personas que quieren mostrar sus testimonios personales, sus situaciones personales, nos centraríamos, porque hay poco rato, en las preguntas, y si después hay alguien que quiera comentar algo personal, pues Patricia muy atentamente os atenderá al finalizar el acto. Pero podéis preguntar, No os cortéis. Gripa. Sí, aquí tú tienes fuerza. Claro. Gracias, Patricia. ¿Ahora sí? Vale. Ahora sí. No, te quería dar las gracias porque yo desde que te conozco, desde luego, eres un referente para mí como mujer, como persona, porque la vida se ha encargado de ponerte un montón de barreras que tú has ido superando. Y recuerdo hace año y medio, o hace 2 ya, cuando viniste como inspiración a Las Consentidas, nos anunciaste que te estabas planteando escribir un libro y aquí lo tienes, porque no hay nada que se te ponga por delante. Y gracias, porque yo pienso muchas veces en ti cuando tengo ahí algún problema, digo, están ahí mujeres como Patricia, con lo cual ahora muchísimas gracias, porque poder recurrir a la estantería de casa cada vez que necesito un trocito de ti, pues va a ser mucho más fácil, así que enhorabuena, y enhorabuena, Ana, por ser las otras 2 manos del libro. No me creo que no haya más preguntas. Estoy emocionada, muchas gracias. Yo te conozco
con Erickson, como es una faculta, y creo que es una persona genial. Yo estoy muy orgullosa de ti y que te quiero mucho y que sigas así, luchadora. Y ya está. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Pues yo simplemente ahora os invito pues a comprar el libro, tanto Ana como Patricia estarán con vosotros también para poder firmarlo, para poder intercambiar impresiones. Y seguro que hay gente que preguntará fuera de acto, que siempre pasa, ¿sabes? Que hay gente que tiene mucha vergüenza y no se atreve. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Ah, creo que aquí hay una pregunta. Alguien que ha salido de la vergüenza. Dos. La pregunta es, ¿la puntualidad es sueca? Pregunto, porque... Pues sí, ¿no? sueca. Eso se termina y dos Exactamente, hago mis últimos 20 segundos y se acabará. Es una mezcla sueca, uruguaya y argentina. Sueca, no sé, ¿verdad? Bueno, felicidades Patricia, Gemma y Ana. Yo quería hacer un comentario. Creo que me ha encantado que empezaras con la vulnerabilidad y hago un lanzamiento. Que la vulnerabilidad para mí es igual a valentía. Qué curioso, ¿no? Solo coinciden con la V. Sí. Pero me parece como reflexión súper interesante, porque para mí alguien vulnerable es alguien súper valiente porque muestra, ¿no? Dónde pueden darle. Sí. Te felicito por, no he leído el libro, pero te felicito por tu valentía y vulnerabilidad de explicarlo. Nada más. Bueno, para ser muy suecos, 30 segundos me quedan. Acabo con una anécdota. Mi hijo y yo, que anda por aquí, Ashton, tiene 5 años ahora, cada noche hacemos un mini ejercicio, que muchos de vosotros conocéis. Hacemos un repaso del día, ¿no? Entonces decimos, ¿qué ha sido lo más divertido para ti hoy? Y yo cuento lo mío, él cuenta lo suyo. ¿Qué ha sido un momento de tristeza hoy? Él cuenta lo suyo, yo cuento lo mío. ¿Qué ha sido un día de rabia? Si ha habido, él cuenta lo suyo, yo cuento lo mío. ¿Y cuándo has tenido miedo hoy? Y acabamos este ejercicio con un agradecimiento. Decimos, vamos a agradecer 3 cosas que nos ha pasado hoy. Un día haciendo este ejercicio, le digo, bueno, Aston, ¿qué agradeces hoy? ¿No? Normalmente es, porque he jugado con mi amiga Sophie o algo así. Pues esta vez me dijo, yo agradezco que yo soy yo. Y yo pensé, no lo he entendido. Digo, ¿qué Aston explica? Dice, yo agradezco, mamá, que yo soy yo. Y me quedo con esa frase y os la dejo a vosotros como agradecimiento. Yo agradezco que vosotros sois vosotros. Espero que vosotros agradecéis a vosotros mismos por ser vosotros. Si alguien quiere firma del libro, la idea es que se hace aquí. O si no, posteriori, si es solamente firma, la puede hacer en otro momento también.